Ahí sí. Entonces ahora vamos a ver el tercero, S. Pero para ver ese les voy a explicar un poco antes cómo se evalúa una función. Aquí. Yo les había dicho, por ejemplo, si les doy un conjunto R, o un conjunto A mejor, un conjunto A dado por el 1, 3, 5, y el conjunto B vamos a colocar 1, 5, 7 y 11. Le digo que la función f va desde A a B y f definido por me parece que esto mismo hice la semana pasada. Me parece. O era 2x más 1, no me acuerdo. Listo. Ahí tengo una función. Dice que, aquí está la definición. Dice que f va desde A a B, o sea, me está diciendo que este es el dominio. De aquí voy a sacar elementos y los voy a revisar acá. O sea, mi conjunto de partidas A y el conjunto de llegadas B. ¿Y cómo voy a unir los datos? ¿Cómo voy a unir cada uno de los elementos? O sea, el 1 con cuál va, el 3 con cuál va, el 6 con cuál va. Me lo da esta condición. Que igual que en las relaciones, pero nada más que aquí viene una condición más explícita. Dice que la función corresponde a eso, pero es lo mismo. Entonces, para saber cómo se da, tengo que obligatoriamente evaluar cada uno de ellos. Esos se evalúan aquí. Es decir, voy a evaluar f de 1, f de 3 y f de 6. Cada uno. 1, 3, 6. Por tanto, si estoy evaluando aquí, ese valor se reemplaza acá, sea el que sea aquí. Si aquí dice 4, aquí me pongo 4. Aquí tengo 1, entonces me queda 2 por 1 menos 2. 2 por 1 menos 1. Aquí 3. 2 por 3 menos 1. 2 por x menos 1. Aquí es 6. 2 por 6 menos 1. Y desarrollo. 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 3, 6, menos 1, 5. 2 por 6, 12, menos 1, 11. Por lo tanto, la función viene definida de esa manera. Al 1 le corresponde el 1, al 3 le corresponde el 5 y al 6 le corresponde el 11. De esa forma nosotros evaluamos. Es decir, sacamos un elemento de un conjunto, lo pasamos por nuestra función de esta manera, lo evaluamos aquí y lo reemplazamos allá. Oye, dime. Si es que, por ejemplo, ponte tú un elemento de A, perdón, el resultado no me da ningún elemento de B. No es función. No es función. No es función. ¿Lo hice mal yo o lo hizo mal el...? O simplemente si están preguntando por definición de función, o sea, por ejemplo, si el 6, por ejemplo, si el 11 no hubiera estado aquí, vamos a suponer esto, en este conjunto, supongamos que aquí está el 12. Entonces, al evaluar el 6 me dio 11, y el 11 no tengo con quién asignarlo. Por tanto, esto no es función. En las condiciones que está dado no es función. ¿Por qué? Porque recuerden que a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Y como hay un elemento de A que no va a tener imagen, entonces no es función. ¿Listo? Entonces, eso quería recalcar como para que vean cómo se hace la asignación de valores. O sea, al evento que haga acá, lo reemplazo acá. Ya. En este ejercicio, el que está ahí está un poquito más complejo, pero se basa más o menos en este mismo concepto. Voy a borrar. ¿No quería decir que hacía la V, papá? Y perder a mis niños. ¿Y otro niño? Se está quedando sin tiempo. Me quedan 10 minutos. Ya, okay. Acuérdense que cuando... no lo voy a actualizar todavía. Muchas gracias, muy amable, pero no. Listo. Cuando se acabe el tiempo, volvemos a reconectarnos. Al mismo link. Al mismo link. Listo. Entonces ahora... Ahí. Me dicen que la función está definida de esta manera, fíjense. O sea, me dicen que f de lo que está aquí adentro, que dice que es 2x más 5, se define tal como dice ahí. La profesora se equivocó, pero lo que hizo aquí es 2x más 1
más la raíz de x más 5 partido por 2. ¿Ya? Dice que la función, dice sí. O sea, me está definiendo la función. Dice que la función viene definida de esta manera. Un lugar bastante más complejo. Y dice que encuentra el valor de F4. F4. ¿A qué corresponde? Entonces, mirando el ejercicio así, en ese plano, aquí, si se dan cuenta, este ejercicio, esto tenía que comparar aquí, o sea, esto es igual a eso, para poder saberlo de allá. O sea, en el fondo me está preguntando cuánto vale X para poder reemplazar el X acá. Fíjense, eso tiene que ser igual a eso, para poder encontrarlo. Entonces, lo primero que hago, ok, para hacer la comparación, quiere decir que 2X, Como que me asustó. 2X más 5 tiene que ser igual a 4. Ahí está. Y después con eso vamos a encontrar acá. Con esto me queda que 2x es igual a menos 1, por tanto, x es igual a menos 1 medio. Ahí está. El 5 que está sumando pasa restando, 4 menos 5 me queda menos 1, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, me queda menos 1 medio. Listo. Entonces, esta x que está acá es menos 1 medio, por tanto, esa la voy a reemplazar acá. Por lo tanto, según esto, tendría que ser así. Ahí, más. Ahí. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que estamos trabajando con ese menos 1 medio, porque el 4 nos dio que eso era menos 1 medio, por tanto aquí menos 1 medio y aquí menos 1 medio. Estoy reemplazando S y S. Eso simplificar me queda, y 1 menos 1 es 0, así que esto me queda 0. Así que solamente me quedó eso. 5 menos 1 medio son 2 por 5, 10 menos 1, 9 medios. Me queda 9 medios. Aquí arriba me queda 9 medios dividido por 2. Al dividirlo me queda 9 cuartos. Y la raíz cuadrada de 9 cuartos es 3 medios. Y está listo el ejercicio. Bacán, ¿no? ¿Consultas? Todas. Esto, alguien. Ya. Listo, ya entro ya. ¿Quién entró? No sé. No. Listo. Hasta ahí entonces estamos claros con ese ejercicio, ¿cierto? A menos que tengan dudas, sigo. Ya. Oh, claro. Ya. Vamos a reducir el power para seguir avanzando hacia acá. Pregunta, si no nos preguntan en el CAN, ¿no? Listo. Aquí vamos a ver lo que son tipos de funciones, que es básicamente uno de los que vimos la semana pasada. Aquí nos habíamos quedado, por ejemplo, en lo que era la función constante. La función constante habíamos dicho que era simplemente cuando a un elemento, o sea, perdón, los elementos de A van todos asignados a un mismo valor en B. A eso se llama función constante, y cuando se grafica como una línea recta, así. Ya está en lo que hicimos la semana pasada. Que en el fondo una aplicación práctica es, por ejemplo, lo que le había hecho la semana pasada era la entrada al cine. Cuando uno entra al cine, en la actualidad, a todos les cobran exactamente el mismo valor. Por lo tanto, es una función constante, ya que a cada una de las personas que entraron al cine, que están sentados en el cine, a todos les asignan exactamente el mismo valor. Si vale 4.300 pesos la entrada, a todos les corresponde 4.300 pesos. Eso es una función constante, que a todos los valores de un conjunto le asignen el mismo valor. ¿Cómo se reconoce esa función? Cuando la tenemos escrita, aquí, la voy a valorizar para que se vea. Ahí. Aquí. Si yo tengo, por ejemplo, f de x es igual a 4,
esa ya es una función constante. Porque da lo mismo el valor de que yo reemplace aquí, sea el conjunto que sea, vamos, pues, el conjunto que sea, porque yo al reemplazar, aquí no tengo nada con quien reemplazar. Es decir, si coloco, vamos a colocar 3 casos, el que se nos ocurra. Vamos a suponer que tenemos en el conjunto A, pongámosle menos 1/3, 1.000.000, menos número pi, cualquiera de esos valores. No tengo con quién reemplazar acá, porque recuerden que f de x está dado por la función, o sea, tengo que reemplazarlo aquí. Como no tengo con quién reemplazar, a todos les corresponde el mismo valor, pues le va a corresponder el número 4. Por lo tanto, ¿cómo reconozco una función constante? Simplemente cuando no existe una variable en el resultado de la función. También podría colocar que f de y es igual a 6. Eso sigue siendo una función constante, ya que la y como variable no existe acá. Entonces, por tanto, se entiende que es una función constante. A eso se refiere con la función constante. Sigamos. Después vimos lo que era la función lineal. ¿Ya? La función lineal. Y la función lineal, lo que nos encontramos era con una recta. Y la característica de la recta es que tiene una pendiente, o sea, tiene un ángulo. Porque ya vimos que cuando era horizontal era una función constante. Cuando es horizontal al eje X, estamos hablando de una función constante. Entonces, cuando tiene algún grado de inclinación, ya tiene un ángulo, ¿ya? Cuando tiene una pendiente. Y tiene también, al tener un ángulo, va a tener un corte con el eje Y. Voy a terminar rápidamente esto. Voy a dibujarlo aquí. Permiso, voy a hacer acá, ¿no? Para que... Ahí. Si yo tengo X y f de x. Eso es lo mismo que y. F de x, recuerden, f de x y es exactamente lo mismo. Y yo tengo, por ejemplo, vamos a imaginar esta recta, esa recta en el espacio. Aquí lo que me está diciendo es que tiene esta recta un determinado ángulo. ¿Ya? Que eso lo vamos a asociar siempre a la pendiente. Ahí la persona tratando de entrar. A la luna. Ya. Después. Y también tenemos un punto donde toca con el eje Y, ahí. Con esos dos valores yo puedo armar una recta. La que se me ocurra. ¿Ya? Porque le puedo decir que una recta del espacio, por ejemplo. Perdón. Sí, gracias. Nos queda un minuto, así que voy a pasar esto y yo mismo voy a cortar y entramos de nuevo. ¿Ya? En el fondo, si tengo una recta del espacio y les digo que tiene menos 45 grados, o sea, tiene esta inclinación, y corta el eje Y en menos 1, o en 1, o en 5. Entonces pasa por aquí, por 5 y tiene 45 grados, o menos 45 grados. Significa que estoy hablando de esta función. Y dice automáticamente qué función es. Necesito esos dos datos. El ángulo y por dónde tengo que cortar el eje Y la puedo ubicar. Porque 45 grados puede ser en cualquier parte, pero cuando lo ubico en un punto, ya la tengo como graficar. Eso se requiere para hacer una recta. Eso se le llama función lineal, o sea que es una única línea. Ya chicos, voy a cortarla para que no se nos corte sola, voy a cortar y ustedes entran, yo voy a entrar al tiro y ustedes entran, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo? Ahí sí. Vamos a clasificar la recta según como acabo de decir, es decir, el ángulo, la inclinación que tiene y cómo corta el eje Y en algún punto. ¿Ya? Esa es la forma de poder analizar una recta. Oye, ustedes dos, por favor, ¿se pueden callar? Concéntrate tú en lo que estás. Entonces, ahí estamos. Ahí tengo una ecuación de una recta donde dice que es 2x menos 1, básicamente la que hice recién. ¿Ya? Y aquí donde vamos a clasificar lo que es la pendiente y el intercepto con el eje Y. Creo que aquí no está, aquí está. Ya, listo. Aquí vamos a trabajar con ella. Cada vez que tenemos una ecuación de primer grado, vamos a suponer
que, déjame ver. Vamos a suponer que tenemos Y. Eso es una recta, donde este M se le llama pendiente, o sea, inclinación. Y ese se le llama intercepto. Intercepto. Que es donde corta el eje Y. Esta M, la pendiente, si ustedes recordaron la semana pasada, alguien se acordaba que se calculaba comparando las distancias Y dividido por las distancias de X, cuando trabajaban en enseñanza media. Seguramente para la PSU también lo vieron. Y, Porque nadie responde la PSU al azar. disculpen el mal recuerdo. La pendiente se calculaba así. Yo tomaba 2 puntos cualquiera del espacio y restaba tanto sus X como sus Y. Así, y encontraba delta Y dividido por delta X. Delta significa la diferencia de, eso es delta. La palabra delta, yo siempre se ocupa el delta, es la diferencia, lo que sobra o que ¿cómo se llama? Sobrepasa desde un punto en otro. La mamá. Entonces, con esto nosotros podemos incluso entender cómo es el tema o el concepto de pendiente. Fíjense, aquí lo estamos viendo. Aquí sale como pendiente, lo voy a agrandar un poquito. Aquí fue donde quedamos nosotros. Aquí sale una función, dice que función f de x, recuerden que f de x e y es exactamente lo mismo, es igual a 2 por x menos 1. Por lo tanto, el número que está multiplicando a la variable, o sea, el 2 es la pendiente m. Ahí está. ¿Y cómo la entendemos? Dice que la pendiente es siempre delta y partido por delta x, o sea, lo que se diferencia en y dividido por lo que se diferencia en x. Que en este caso, como es 2 partido por 1, porque ese es el 2, entonces, fíjense, con respecto a cualquier punto, siempre el dato que sea, fíjense, si yo me coloco en este punto, con respecto a este punto, yo reviso entre el punto 1 y el punto 3, aquí, fíjense, en x, o sea, delta x, el de abajo, hay una diferencia de 1. Y en delta y hay diferencia de 2. Ahí está. Y siempre positivo. Fíjense. Si esto hubiera sido menos 2, hubiera sido la diferencia de 1 y la diferencia de menos 2 hacia abajo. Siempre, esa es la manera en que se entiende gráficamente las pendientes. ¿Ya? Es decir, porque la pendiente como concepto, en realidad, como matemáticamente, en realidad es una cuestión súper latosa, que M, voy a anotar aquí, M es la tangente del ángulo alfa, y el ángulo alfa es S. Es lo horizontal con respecto al ángulo. Pero claro, ahí tienen que meter calculadora, es mucho más complejo. Cuando es más fácil entenderlo de esta manera, como el delta Y dividido por el delta X. Ahí está, ¿ya? Que es lo que está explicando aquí en este ejercicio. Y en este ejercicio podemos también entender, dependiendo de estas características, fíjense, cuando M es positivo, cuando nos da positivo, fíjense, la recta va hacia arriba, o sea, es creciente. Recuerden que uno lee de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, si uno lee de izquierda a derecha, esta recta se lee como creciente, porque va hacia arriba. A medida que avanzo, crece. Entre más valores de X, por ejemplo, si tuviera un valor X aquí, pongamos 1, aquí tengo un valor, vamos a poner A. Si tengo un valor 2 aquí, se entiende claramente que al avanzar en X, se sube en Y, o sea, va creciendo. A diferencia de esta, vamos a hacer un poquito más chico, me la corté recién. A medida que avanzo en X, desciende Y, por lo tanto se entiende como decreciente. Entonces, cuando la pendiente es positiva, la función es creciente. Cuando la pendiente es negativa, la función es decreciente. La pregunta fácil, ¿qué pasa cuando m es igual a 0? ¿Ya? Cuando m es igual a 0, no tengo pendiente, por lo tanto lo que tengo es una línea recta así. Perdón, así, paralela.
que es ¿Paralela a X? paralela a x. O sea, en el fondo es una función constante. Porque recordemos, cada vez que nos encontramos una función donde la gráfica nos queda horizontal, es una función constante. ¿Cuál es la pendiente de una función constante? M es igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerden, como les dije recién, voy a colocarlo aquí. Aquí, por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a 4 menos 3x, g de x es igual a 7x más 1 y h de x es igual a menos 18. Ahí. ¿Cuál es la pendiente en este ejercicio, en f? ¿Cuánto vale la pendiente? Estoy preguntando por si acaso, no es retórico. ¿Decreciente? Pero correcto, es decreciente. ¿Y cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale? Espérate. 3. Menos 3. Porque el valor que tengo aquí es este. Y recuerden que la pendiente siempre es el número que acompaña a la x. Por lo tanto, en este caso la pendiente es menos 3. ¿Cuánto vale la pendiente en este ejercicio? En G. 7. 7. Ah, claro, ¿cierto? 7. ¿Y aquí cuánto vale la pendiente? Ahí no hay pendiente. Por lo Ya tanto, Una tiene, función constante. es una función constante porque la pendiente es 0. No existe pendiente, por tanto la pendiente es 0, por tanto la función es constante. Si tuviera que graficar así, sin mayor información, estos tres, voy a borrar acá. ¿Se acuerdan que le hablaba de intercepto? Si S es M, si esto es M, entonces lo que me sobra, eso se llama B, que es el intercepto. Si ese es M, ese es B. ¿Ya? Esto es solamente B. No hay nada que hacer, ese es B. Si quisiera graficar este, algo que yo sé, 4, significa que en mi gráfico, 1, 2, 3, 4, aquí. Esta función pasa por este punto. Dice que es decreciente, o sea, va así. Por lo tanto, recuerden, como es menos 3 partido por 1, recuerden que esto es en Y y esto es en X. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? Sí, se ve. Eso quiere decir que en Y baja 3, 1, 2, 3 aquí, y avanza 1 positivo, hacia acá. Por lo tanto, el siguiente punto debiera ser este. Y ahí tengo mi gráfica. No me queda muy recto, pero ahí tengo la gráfica. ¿Cómo lo sé? Porque dice que esa es mi pendiente. O sea, baja en Y 3 veces, 1, 2, 3, y avanza X horizontalmente positivo, 1 para acá. Ahí tengo la pendiente. Ahí puedo graficarlo sin necesidad de hacer cálculo ni nada extraño. Simplemente con un punto y con la pendiente. El siguiente ejercicio funciona igual, con la única distinción que no lo voy a graficar porque me va a quedar demasiado grande, pero la idea sería, aquí en el segundo lo voy a hacer con rojo. Oye, entonces, aquí, para G, tengo intercepto en 1, o sea, en Y1. Ahí está, Y1. Y dice que tiene 7 unos. La pendiente es 7. Por tanto, en el fondo, me queda 7 partido por 1. Recuerden, delta Y, delta X. Quiere decir que desde este punto, dice que avanza 1 hacia la derecha, 1 hacia la derecha y 7 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, el siguiente punto me quedaría allá arriba. Y esa sería la función G. Ahí me queda la función G. Fíjense, porque es muy alta la pendiente. Este caso, más sencillo. Como es menos 18, me ubico en menos 18, que más o menos vamos a imaginar que está por aquí abajo, por aquí. Ahí en menos 18 y bajo una línea recta de ahí hasta acá. Porque simplemente no tiene pendiente. ¿Se entendió lo que es el concepto de pendiente? Póngame deditos para arriba porque por último así voy entendiendo. Aquí abajo. Sí. Eso, perfecto. Así.
Qué miedo, los chiquillos. Están asustados. Ya, chicas. Eso, justamente. Aquí abajo donde dice reacciones, coloco un dedito para arriba, es con eso que entiendo que se está entendiendo. Ahí, no todos pusieron dedito. ¿Se entendió o repito de nuevo? ¿O quieren que vean otra cosa similar a esta? ¿Un similar? Esa se parte en uno, eso no. Eso Por ejemplo, lo perdí ahí. veamos. Para que ver si se entendió. Vamos a subir esto último y después seguimos. Pero es importante porque me tinca que aquí le puso una persona para explicarlo. Así que por eso me estoy desgastando un poquito en eso. ¿Cómo se llama esta materia? Se llama funciones, simplemente. Pero esta es función lineal. Ahora, en enseñanza media era ecuación de la recta. ¿Ya? Sí, Voy a asumir que tengo un punto en el espacio que es este. Que es el 1, 2. ¿Ya? Ahí. Y tengo una recta que pasa por ese punto. ¿Ya? Que va a ser f de x igual a 2/3 x más menos 3. Menos 2. Listo. Ahí. ¿Cuánto vale la pendiente ahí? 2/3. 2/3. Entonces tengo dos formas de graficar esto. Uno, tomar ese punto, porque ya tengo, también sé que el intercepto es menos 2. O sea, yo sé que pasa por aquí. Más o menos por aquí debe pasar el menos 2, por aquí. Por tanto, la recta debería pasar entre esos dos puntos. No puede ser mega U. Ok, menos 2. Me toca. Más abajo, por aquí. ¿Ya? La otra forma es solamente con la pura pendiente. Suponte que no me dieran esto, me dijeran que esto es menos b. Así, vacamente. No me dicen con el intercepto. Entonces, ¿cómo armo mi gráfico? Recuerden que el primero es el delta y, o sea, lo que cambia en y, y el segundo es el delta x. Fíjense, en x, o sea, en y va positivo, es decir, 2, 3, 4, aquí, 3, 4, 5. Fíjense que en y sube 2, o sea, desde este punto voy a subir 1, 2, aquí, más o menos por aquí, a este nivel. Y en x avanza 3, 1, 2, 3. Por tanto, el siguiente punto debería estar ahí. Y ahí establecimos más o menos cómo venía nuestra recta sin necesidad de saber el intercepto. ¿Cómo? Con la pura pendiente. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si esto hubiera sido menos 2, hubiera sido 1, 2, 1, 2, 3. Ya esa diferencia uno de otro. ¿Listo? Y en el I, o sea, usted cambió el B. Si hubiese sido el menos 2, ¿pasaría por los 3 puntos? Sí, debería pasar por los 3 puntos, sí. Ya. La ecuación de la recta se define como todos los puntos colineales que satisfacen la ecuación. Eso es una... Por tanto, en el fondo, yo podría evaluar varios puntos y todos van a ser colineales. Listo. Ahí está. Entonces, bueno, esto que he explicado ahora es lo que viene en estas dos. Aquí viene como, fíjense, ¿qué hace la profesora? Aplica la pendiente, o sea, a la pendiente le coloca la letra A, y nos dice que en nuestra fracción, cuando P es positivo, perdón, define como P y Q la fracción de la pendiente, donde P puede ir para arriba o para abajo y Q va a ir para un lado o para otro. Y fíjense lo que hace. Dice que cuando la pendiente es positiva, quiere decir que en Y, o sea, en la vertical sube, y en la horizontal camina a la derecha. Cuando la pendiente es negativa, en la vertical baja y en la horizontal siempre va a la derecha, siempre, ¿ya? No se coloca hacia el otro lado porque en una fracción el denominador nunca puede ser negativo, ¿ya? Pero igual podría ser, pero no es el caso, ¿ya? Por tanto, lo mismo que está explicando aquí, no sé si ustedes lo entienden bien, pero es básicamente eso. Esto es m. Entonces, cuando la fracción de arriba, que es un poco lo que vimos aquí, fíjense. Como la pendiente es positiva, aquí, esto va hacia arriba y este siempre va para allá. Y aquí sucedió eso. En x, 3 horizontal, 2 para arriba.
Si esto hubiera sido negativo, hubiera sido 3 para allá y 2 hacia abajo. Y ahí está la explicación de esa parte. Listo, sigamos. ¿Se entendió, cierto? No podemos ver sus deditos arriba. Ahí lo veo. Aquí básicamente un ejercicio de alguna aplicación. Porque aquí viene, fíjense, aquí tiene la pendiente un medio, por tanto, ¿qué es lo que hace? ¿Cuántas diapositivas son? Son 132. No, y vamos en la 4. No, aquí tenemos, por ejemplo, dice que la pendiente era un medio. La pendiente era un medio, o sea que en Y sube 1 y en X avanza 2 para acá. Y ahí tenemos la concepción de 2 puntos cualquiera. Y si te doy las cosas que hay que pasar, y tú las pasas nomás. así. Exacto. Porque mira, aquí tengo lo Claro. anotado. Mira, tengo el concepto de relación función, Está función listo. constante, Está listo. lineal, Está listo. cuadrática, En la cuadrática nos vamos a demorar. polinómica, La polinómica es fácil. racional, ¿Ya? logarítmica, exponencial. Perfecto. Es que es caleta. Más que la chucha. Es mucho. Listo. Para la función cuadrática, esta que está aquí, esa, la función cuadrática es que nos estamos pensando en una función donde es una ecuación de segundo grado, es decir, el grado o el exponente de la variable x en este caso es 2. Una ecuación de segundo grado. Y resulta que a veces hay que graficarla. Entonces, esta es la parte más jodida, porque hay que tener tiempo para entender este. ¿No? ¿Estás ahí? Ahí está. Entonces, Y mi duda es... ¿qué? ¿Irá a poner todo en la prueba? ¿Tú? No sé. No lo sé. Por lo menos la logarítmica no la creo, la exponencial menos. Yo por eso me voy a concentrar en esto. En el canal ahí. Porque aquí tengo eso, Oye, Fran, y tengo la parábola, todo eso es parábola. Simetría de la parábola, y yo creo que aquí donde va, de hecho, parábola es donde más está haciendo. La polinómica es una... Luego terminamos hoy día, si alcanzamos. Sí, de hecho también pasó de esas clases de la exponencial y de la otra que digo, la logarítmica, luego de en clase, así que me imagino que debería estar en la... Ya. Por aquí principalmente lo que veo es ecuación de segundo grado. De todas maneras vamos a verla de todas maneras, pero aquí tenemos fracciones. hoy en el Khan académico, ¿ustedes cachen como qué es lo que más ha puesto? ¿O qué es lo que más sale? Porque igual son caletas de funciones, caletas de weá. No, si no es para tanto, no, sigamos no, si no es para tanto. Te tengo fe, te tengo fe. Está funcionando en internet como la reverenda. Como la reverenda ¿qué? Wea. ¿También se te cayó a ti? ¿No? A mí sí. ¿Cuánto nos lamentamos? Pregúntale a Antonio si es que está usando el... Listo. Una función, insisto, una función cuadrática es una función de segundo grado, y la característica que tiene es que siempre el dibujo es una parábola. Siempre es una parábola. Entonces, ¿cómo graficáis? Claro, cuando trabajamos con la recta, con dos puntos que tenga bastizora, pues ahí tengo lista mi parábola, mi recta. Una recta se caracteriza por tener 2 puntos en el espacio. Yo con 2 puntos en el espacio, o con un punto y un ángulo, tengo una recta. El problema de la parábola no. La parábola, recuerden que tiene como forma... Aquí está. ¿Por qué lo dejé pegado ahí? Una parábola tiene como forma esto. Esto es una parábola. ¿Ya? Que puede ser así o puede ser así. ¿Ya? También puede ser para allá y para acá, pero en lo que funciona trabajamos en forma vertical. ¿Con qué se caracterizan las parábolas? Se caracteriza, por ejemplo, si yo tengo esta función, particularmente esta función, aquí, ¿cómo tengo esa parábola? Pero aquí tengo f de x o y, que es lo mismo, recuerden, f de x e y exactamente lo mismo, y ese es x. ¿Cuál es la característica de la parábola? La parábola es infinita.
Es decir, se viene infinito para acá e infinito para allá y baja, pero hasta infinito. Pero tiene una característica esta. Tiene un máximo, que es este punto. Ese punto es el máximo. La función no llega más arriba que eso, de ahí no sube. O sea, sube desde el infinito, desde el inframundo, sube, llega hasta ahí, eso es lo máximo que da, no da para más, y después gira, hace una concavidad y baja y vuelve al inframundo. Pena. Entonces, ¿cuál es la característica de esa gráfica? Es que tenemos, primero, la concavidad, sabemos que va hacia arriba. 2, sabemos que intersecta el eje X en esos dos puntos. Sabemos que intersecta el eje Y en un punto que es este de aquí. Y conocemos también dónde da el giro. Con todos esos puntos, S, y S tengo una palabra. Tengo listo para dibujar una palabra que se me ocurre. Eso es una parábola. Se ocupa, por ejemplo, en función de costo, habitualmente se ocupa, porque resulta que el valor de un insumo, de un servicio o de un producto nunca, tiene un límite de valor. No sube más de un límite, porque si no después es improductivo. Es decir, por ejemplo, una calculadora cuesta 5.000 pesos. Si la compras 5.000 pesos, la van a comprar 200 personas. Si la pongo a 7.000 personas, va a bajar la cantidad de personas que la compran. Pero si coloco una calculadora simple, la coloco a 100.000 pesos, nadie me la va a comprar. Por lo tanto, tiene un valor tope. De ahí para abajo empieza a perder clientes. Eso es una función de costo y funciona con una parábola. También el agüita. ¿Qué agua? El agua cuando tú estás con una manguera, empieza a salir agua. Es esto. Eso se llama la... Agua. No, se llama energía potencial gravitatoria. La energía gravitatoria envía para abajo. Entonces, pero sí, cuando uno dispara una pelota, la pelota sube y baja, ya es una parábola. Exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver nuestra función. Aquí yo interpreto una función cuadrática. Ahí está. Vamos a volver a nuestro Power. Listo. Y tenemos, por ejemplo, un puente. Ese puente, como es un puente parabólico, tiene una función gráfica, ¿ya? Donde, insisto, tiene características particulares. Aquí dice que A es el término cuadrático, o sea, el término cuadrático se refiere a donde la variable está elevado al cuadrado y está asociado a un coeficiente, que es A. El número que multiplica al x cuadrado se llama el coeficiente del cuadrático. ¿No hay que aprender primero a hacer una parábola? No es necesario, sí, pues lo vamos a hacer, pero por eso tengo que explicar qué es lo que es. Oh, wow. Bx es el término lineal y C es el término independiente. Este, igual que en la recta, es la intersección con el eje Y. ¿Ya? Y vamos a trabajar de aquí para abajo. Vamos a ver. Listo. Aquí tenemos, vamos a ver un poco los pasos para graficar una función y así vamos a entender cómo funciona la ecuación cuadrática. ¿Cómo funciona la función? Oh, sí. Oh. Ya. Entonces, voy a ocupar esta misma. ¿Dónde está nuestro borrador? Este me queda 2x cuadrado menos 3x menos 5. 2x cuadrado Menos 3, menos x menos 5. menos 5. Vamos a ocupar eso. Dejar de compartir. Ahí. Ahora estamos más Vivaldi, ¿cachai? Aquí estamos. F de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Ahí está. Ese coeficiente nos dice que cuando es mayor que 0 es cóncava, así, es una sonrisita. No. Y cuando es menor que 0 está enojado. Oh. O está triste. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, ¿cuánto vale A en este caso? A vale 2 en este ejercicio. Como A vale 2, entonces ya sabemos, todavía no tenemos idea de cómo va el gráfico, pero sabemos que es una sonrisa. O sea que tiene un mínimo. La parábola baja, llega a un punto y sube al infinito. Sabemos eso primero. Después, este elemento, el que está solito, ese,
se llama el intercepto con el eje Y. Se grafica de la siguiente manera, o sea, se coloca así. F de 0, o sea, cuando X es 0 se refiere en el eje X es 0, el resultado es C, ese valor. Y esto corresponde a intersección eje Y. Intersección eje Y. O sea, en este caso, como f de 0 es igual a menos 5, recuerden que cada número va con su signo, o sea, es el menos 3, esos 2 es el menos 5. Quiere decir que ya sabemos dos cosas. La parábola tiene esta forma y corta el eje Y en menos 5. Si quisiera, como aquí abajo, aquí tengo mi eje Y y X. Sabemos que corta en menos 5, o sea, por aquí, en menos 5, ahí, en menos 5 pasa mi parábola. No sé si pasa por aquí para acá o por aquí para allá, pero pasa por ese punto y baja, porque dice que es una sonrisita. Sigamos. Ya tenemos dos puntos, entonces sabemos la forma y sabemos cómo corta el eje Y. Nos falta cómo corta el eje X. Eje X. Para el eje X estamos obligados a ocupar la hermosa fórmula de la ecuación de segundo grado. La hermosa fórmula de la ecuación de segundo grado decía que X era igual a menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC dividido por 2A. Esto completo que estoy haciendo es prácticamente un torpeo por si acaso, donde vamos por paso. Paso 1, paso 2, paso 3, para la parábola. En este ejercicio tendría que reemplazar esos valores acá. Veamos. En este ejercicio, vean ustedes mismos, díganme. ¿Cuánto vale A en este ejercicio? 2. 2. 2. ¿Cuánto vale B? Menos 3. ¿Y cuánto vale C? Menos 5. Correcto. Entonces, eso lo reemplazo aquí. ¿Estoy bien? ¿Esto no me veo pegado ni nada? ¿No? Bien. Es hermoso. Entonces, aquí tendría que ser X es igual a menos B, o sea, menos 3, o mejor dicho, ganemos tiempo al tiro, menos B, me quedaría 3 positivo, más menos la raíz de B al cuadrado, sería 9, menos 4 por A por C, o sea, más. 4 por 5, 20, y 20 por 2, 40. Está 40. Y todo esto dividido por 2 por A, o sea, por 4. 2 por 2. 9 más 40 me da 49. Y la raíz de 49 es 7. Por lo tanto, X me quedó 3 más menos 7 partido por 4. ¿También hay uno? Sí. Ya. Al diferenciar uno del otro, se suman y se restan. El de suma, 3 más 7, 10, 10 cuartos. Al restarlo, 3 menos 7 me queda menos 4. Y menos 4 partido por 4 me queda menos 1. Menos 1. Los dos valores. Ya estoy más o menos armado con esto ya. Porque voy a borrar aquí a este lado, porque ya más o menos tienen el seccionamiento que estábamos haciendo. Nuestro seccionamiento, así como asumiendo que esta es nuestra parábola. Aquí. Ahí. Menos 10 cuartos es 2,5. Entonces sabemos que nuestra parábola tiene forma de sonrisa. Dice que corta el eje Y en menos 5. O sea, asumiendo que esto me queda aquí, me queda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Sabemos que, según esto, la parábola pasa por aquí.
pasa por ese punto. Con esto, con el eje X, supimos que la parábola corta el eje X en 10 cuartos y en menos 1. O sea, en menos 1 sería por acá. Si tengo esta proporción, por acá tendría que ser el menos 1. La sesión se acaba en 8 minutos. Me informan por interno. Listo. Entonces, voy a cortar en este punto y en X 10 partido por 4. 10 partido por 4 es 2,5. O sea, 1, 2, 3. O sea, más o menos por aquí tendría que cortar la otra palabra. Fíjense que ya sabemos que forma sonrisa. Así. Y sabemos más o menos por dónde pasa. O sea, esta palabra va a ser algo así y así. Y nos falta saber qué cosa es el vértice, ese punto ahí abajo. El punto por donde hace justo el corte, donde hace la concavidad. ¿Ya? La concavidad tiene una fórmula, que es la siguiente, para el vértice. Voy a borrar aquí porque esto ustedes ya lo tienen, ¿cierto? No tengo para qué mantenerlo. Ya lo tradujimos esto en esto de acá. ¿Estáis grabando, no? ¿Sí? Saluda, güey. Ahí estamos. Entonces, voy a borrar este lado. Aquí vamos a borrar. Y el vértice, que es lo que nos queda, vértice, es un punto en el espacio, que tiene un X y un Y. Y la fórmula para el vértice es menos b partido por 2a. Esto mismo sería menos b partido por 2a. Y el otro es 4ac menos b cuadrado partido por 4a. Así se calcula el vértice. Una forma fácil de, por ejemplo, hacer ese es un eje, es un valor que está justo al centro entre ese punto y ese punto. O sea, si tengo menos 1, 1, 2, 3, 3,5, o sea, 1,75, más o menos por aquí debería cortar el eje, el vértice. Lo vamos a ver en todo caso, lo vamos a calcular aquí con una fórmula, pero siempre el vértice en X corta la parábola exactamente en dos secciones iguales. Por tanto, entre estos dos puntos, la distancia entre estos dos puntos, la mitad de distancia corresponde al vértice en X. De todas maneras, utilicemos esto. Menos b partido por 2a, en este caso sería menos 3, o sea 3, partido por 2a, o sea por 4. ¿Cierto? Que es básicamente lo que les dije, 0,75. Y al hacerlo, fíjense, en delante, en la raíz nos dio raíz de 49. ¿Se fijaron? Porque me decía b cuadrado menos 4ac. Por tanto, ese que está al revés es menos 49. No tiene para qué calcularlo. Y 4a vendría siendo 4 por 2, 8. Y tengo mi vértice. Mi vértice vendría siendo 0,75. Y 49 vendría siendo menos 6,1, más o menos. 6,12 igual. Eso más o menos vendría siendo el vértice. Es decir, en el eje X, 0,75 más o menos debiera ser ahí, y en el eje Y menos 6,12, o sea, menos 6 y 12 más o menos debería ser por ahí. O sea, mi vértice pasa por este punto y acá. Ahí está el vértice. Y listo, ya tengo mi parábola. Disculpa que no me va a quedar muy bella porque no tengo mucho paralelismo aquí, pero más o menos debiera ser ahí. Así debiera ser la parábola que está escrita en está descrito en esta función. Si les preguntara, por ejemplo, recuerden, ¿se acuerdan dominio y recorrido? Recuerden que recorridos siempre son los del eje Y. ¿Cuál sería el recorrido de esta función a la vista? ¿Desde dónde hasta dónde es el recorrido? Pregunta Vaca. Del menos 6 al infinito positivo. Correcto. Desde este punto, o sea, el menos 6,12, hacia el infinito positivo es el recorrido, porque ahí es donde tiene el resultado mi función. De aquí abajo no tiene resultado la función, por tanto no hay recorrido. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales, porque como esto se va abriendo, infinitamente va a tomar todos los valores de x para un lado y para otro. Entonces, el dominio de esta función son todos los valores de x, o sea, los reales, y el recorrido son todos los valores desde el menos 6,12
hasta el infinito positivo. Otra pregunta. ¿Cuál es el eje de simetría de esta parábola? ¿Por dónde corta el eje de simetría esta parábola? Eje de simetría. 0,75. Correcto, el 0,75, porque este me está cortando justo la parábola en dos partes iguales, por tanto, esa es mi simetría. Tengo lo mismo para acá que para acá. Eje de simetría es el vértice en X de mi función. ¿Esta función tiene un mínimo o un máximo? Sí, un mínimo. Un mínimo, correcto, porque la función llega hasta este punto, no baja más y sube hasta infinito, por tanto, de aquí para arriba tiene, por tanto tiene un mínimo, no baja más de eso. Si fuera al revés, tendría un máximo. Listo. Estamos claros, ¿cierto? Independiente que esto hay que ejercitarlo por si acaso, pero claro, no tienen mucho tiempo para ejercitarlo, pero hay que ejercitarlo. Ahora, como torpedo, como les dije, esto que coloqué acá al lado es lo básico, es decir, la letra A es el corte con, es como tenemos nuestra parábola. Sonrisita, A positivo, pena, A negativo. Después, el número que está solo, S, es el corte con el eje Y. Ojo, en un ejercicio, si esto viniera así la función, así, automáticamente sé que la parábola que voy a dibujar da vuelta justo en el punto Y. Ahí. Corta justo ahí. En cualquier parte va a cortar ahí. En Y. O en X, te voy a poner ahí. Perdón, en Y. En Y 0. Ya, va a cortarse la cuestión, así que nuevamente vamos a tener que hacer una salida y una entrada nuevamente. ¿Están bien? Vamos a hacer el último segmento si alcanzamos a hacerlo todo, porque yo creo que están cansados. Yo no tengo problema en seguir, por si acaso. O si no, que quede el video y mañana ahí mientras hacemos la prueba, ahí con el tío. Con el tío Gonzalo. Ahí con el tío El tío Gonzalo Gonzalo en Pobre. vivo. El tío Gonzalo Pobre. Ya chicos, voy a cortar y entramos de nuevo, ¿ok? Esta es la última. Al mismo link. Recuerden entonces, la ecuación del segundo grado siempre en una función es una parábola que tiene diferentes características. Se pueden preguntar varias cosas. Ya preguntamos dominio, preguntamos recorrido, preguntamos eje de simetría y por supuesto qué pasa cuando no corta. Listo. Veamos otra ecuación. Sigamos adelante entonces con nuestra materia. Estoy grabando, estoy. Ya. Aquí tenemos lo que es el vértice, que es un poco lo que acabo de explicar. El vértice, por si acaso, si no se acuerdan bien de esta fórmula, toda esta fórmula del vértice sale de acá, por si acaso, de esta fórmula, aquí, de esta. Si ustedes eliminan el más menos raíz, o sea, eliminan la raíz completa, ¿qué les queda? Menos b partido por 2a. Guaja. Completa. ¿Ya? Y en Y es exactamente ese, lo mismo, ese, pero al revés. 4ac menos b cuadrado, y lo único que acordarse es que abajo es 4a en vez de 2a. Yo así lo he memorizado siempre. Aquí tenemos los diferentes, lo que hablamos recién, lo que expliqué en el ejercicio, como un diagrama de flujo, cómo se calcula y cómo se entiende lo que es la concavidad, los vértices, los ejes de simetría, el corte con el eje Y. O sea, si teniendo en cuenta, en un puro ejercicio pasamos rápidamente eso. Funciones de polinomio, aquí está haciendo exactamente lo mismo. Aquí estamos trabajando nada más que con ecuaciones cuadráticas, pero con diferentes características, nada más que eso. Cuando no tengo el elemento del medio, o sea, el 2x, el 3x, el 1x, el valor que está justo al centro, alguien está queriendo adentrar, Francisca. Cuando no tengo el valor del medio, siempre les va a quedar una parábola que funciona dentro del eje Y. Eso es lo que explica la profesora, ¿ya? En este caso, como el número que está el x cuadrado es positivo, entonces me queda una sonrisita, y el valor que tengo como intersección con el eje Y es el vértice, al tiro. Es el vértice. Es decir, por ejemplo, si yo colocara en un ejercicio cualquiera, le dijera, esta función, Para tener un pedacito, echarle grasita de pollo a esa comida para que te coman más rico. ¿Cómo me pagan ellos? ¿Cómo me pagan? Teniéndose carne. ya sabes que no queda, ¿se me cachó? Apaguen los micrófonos, chiquillos, están puros aviando. Obvio.
Si tengo esa ecuación de segundo grado, esa es fácil. Como no tiene el valor x del medio, entonces automáticamente yo sé que esto, al ser positivo, es una sonrisita. Y dentro del eje Y, esto corta en menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Por lo tanto, sé automáticamente esto. Y lo único que me faltaría saber es dónde corta S y S. Y la verdad que corta en 1 y menos 1. ¿Y cómo llegaste a eso? Porque simplemente a eso le aplico la ecuación de segundo grado. Ah, ya. Donde A es igual a 3, B es igual a 0 y E es igual a menos 3. O mejor. Recuerden que la ecuación de segundo grado se basa en esto, en que ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Y yo saco la fórmula a partir de eso. O sea, si yo hago esto con eso, 3x cuadrado menos 3 igual 0 está entero fácil. Pues. Menos 3 pasa para allá como más 3 y el 3 pasa dividiendo. O sea, me va a quedar que x cuadrado es igual a 1. Y al aplicar raíz cuadrada, x me va a quedar que es 1 y menos 1. Por tanto, es 1 y menos 1. Si no aplican la ecuación de segundo grado, no me hay punto, nada más. Es impresionante. Pero así van ganando tiempo. Eso es un poco lo que está explicado Estoy impactada. en este trabajo polinomio. Aquí. Aquí, sigamos. Brr. Fíjense en el detalle. Cuando es una ecuación lineal, en una ecuación lineal no hay ninguna curva, porque es una ecuación lineal. Obvio. En una ecuación parabólica, o sea que está elevado al cuadrado, tengo una cónica con un vértice o con una concavidad. Si tenemos una cúbica, tenemos dos concavidades. ¿Fijan? Claro, claro, claro. Y aquí tenemos la función polinómica, las más simples son los monomios p de x igual a x elevado a n. O sea, con una determinada función cuya gráfica se muestran aquí, en la figura. Como sugiere la figura, y igual a x cuadrado, ahí tenemos una, igual a x al cubo. Tiene dos, lo mismo que dijimos, nada más que los tiene aquí. Una, dos. El x a la cuarta va a tener un corte mucho más arriba. ¿Ya? Y el x a la quinta es exactamente lo mismo. Estos son tipos de funciones que seguramente se los van a preguntar. Dominio de la función irracionales. Ya. Resulta, aquí es donde nos vamos a quedar un poquitín, y con esto terminamos, porque esto es fácil. O sea, según yo, según mi opinión. Ya. Resulta que para poder interpretar dominio recorrido sin tener el gráfico, porque claro, cuando tenemos el gráfico uno más o menos cacha, tenéis la palabra, veis automáticamente dónde está el dominio recorrido, lo vimos recién. Pero ¿qué pasa cuando nos entregan una función como esta, por ejemplo? ¡Qué función! Como esta, o como esta. ¡Oh, wow! ¿Cuál es el dominio de amores? Entonces, vamos a aprender a hacer esto en base a... A ver, déjame ver cuáles son las restricciones que ocupa la profesora. ¿Por qué el Emanuel no ha mandado las notas? Rango. Ya, perfecto. Ah, no ocupa ningún... Ah, está más fácil de lo que parece. ¡Oh, wow! Ya. Vamos a ver lo que son los polinomios, que en realidad es una función de primer, segundo, tercer grado, a lo menos. Fíjense. Resulta que en matemática, que es un poco lo que sale aquí, voy a Mathematics. en las bellas y hermosas matemáticas, aquí. Preciosa, Aquí. hermosa, por eso estudiamos sociología. Oye, ¿ustedes tienen alguna forma de hacer callar a la luna, no? ¿O no? Eso no se puede. No, eso no se puede. Imposible. Porque aquí Creo que no existe. no, aquí en la casa tampoco podemos, por si acaso. No es algo que se hace. Mira, aquí en la casa no pasa nada. Sí, es lo más lindo que hay. Ya. Sí, es lo más lindo que hay, pero... Veamos, lo que está hablando aquí es cuando tengo una función cualquiera. Recuerden que en matemáticas el denominador de una fracción nunca puede ser 0. ¿Cierto? ¿Saben eso? Sí, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si yo les digo que tengo 5 partido por 4, ustedes lo dividen, eso les va a dar 1,25.
Pero si ustedes colocan 5 partido por 0, automáticamente esto no existe solución. O no tiene solución. En realidad significa infinito, para ser preciso es infinito. ¿Ya? Porque no hay forma, porque, un poco para explicarlo rápido, por si la profesora se le ocurriera dar la lata, es, si tengo 4, voy a devolverme a salir de acá, aquí. Ya, chicos. Sorry, me equivoqué. Oh, me equivoqué. Sorry, me equivoqué. Ahora sí. La religión. Ahora sí, me equivoqué de botón. Aquí está. Si yo tengo, por ejemplo, 4, dividido por 2, me está preguntando cuántas veces cabe el 2 en el 4. O sea, cabe 2 veces. Por tanto, 4 dividido por 2 es 2. Si divido 4 dividido por 1, me está preguntando cuántas veces cae 1 en el 4. 1, 2, 3, 4. Por tanto, 4 divididos por 1 es 4. La pregunta, que aquí es donde se complejiza todo, 4 dividido por 0, ¿cuántas veces cae 0 en el 4? No hay forma porque 0 no tiene valor, por tanto va a caer infinitas veces, más infinita, más infinita, más infinita, porque no se puede. Entonces, desde esa base, en una fracción jamás el denominador puede ser 0. Veamos una función ahora. Fíjense en esto. Vamos a suponer la siguiente función. ¿Ya? Voy a borrar acá. Otra vez. Vamos a suponer que tenemos un conjunto R, que corresponde a los elementos menos 2, 1 y 3. ¿Ya? Y la función P, que va a corresponder, primero voy a hacer la función porque así cacho, ¿quieres quién? F de X va a ser igual a X más 4 partido por 3 menos X. Ahí. Tengo esa función, ¿ya? Y entonces me queda 2, 3, 5, va a ser 2 quintos. Este va a ser ¿Eso lo 3, estáis 5, calculando o lo estáis tirando nomás? 5 medios. Y vamos a colocar el ¿Qué es lo que tú estás haciendo? 7, 1. Vamos a suponer que tenemos eso como el conjunto B y dice que R va desde la función F va desde R a P. Ahí. ¿Ya? Estoy inventando una función por si acaso. Entonces la pregunta, ¿es función o no es función esto? Sí, claro que es función porque en este momento tengo que simplemente asignarle valores. Si le asigno el menos 2 a esto, me quedaría, reemplazo el menos 2 aquí, menos 2 más 4 me queda 1, aquí me equivoqué, sorry. Un error. Me queda 1 y 3 menos 2, 5. O sea, me quedaría un quinto. O sea, a este le corresponde S. Listo. Al 1. 1 más 4, 5. Y 3 menos 1, 2. Al 1 le corresponde 5 medios. Al 3. El 3 automáticamente no tiene imagen. Porque 3 menos 3 me da 0. Y el 0 no existe solución. No tiene valor. Da lo mismo lo que sucede arriba, 3 más 4, 7, pero abajo, como me da 0, no tiene imagen. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo les preguntara este mismo ejercicio? Veamos. En un conjunto infinito. Le digo que la función G va desde los reales hasta los reales. O sea, imposible hacer un diagrama de Venn porque les va a quedar tremendo diagrama. Y les dicen que la función G está definida por 3 más 2x dividido por 4 menos 7x. Ahí. Recuerden, el denominador jamás puede ser 0. Nunca. Por tanto, es una restricción. La pregunta es, aquí, ¿todos los valores de los reales tienen imagen aquí? No, va a haber uno que debiera fallar. ¿Cómo lo sé? Porque aquí va a haber un valor de x que esto podría ser que fuera 0. Entonces, ¿qué voy a evitar yo? Que eso suceda. Entonces, le voy a dar la orden. Y eso es lo que hay que hacer por si acaso. Toman su denominador
4 menos 7x. Y ustedes dicen, ¿saben qué? Voy a hacerlo distinto de 0. Voy a eliminar el 0 del denominador. Entonces, 4, el menos 7x lo mantengo aquí, y es signo distinto, lo hago funcionar igual como signo igual. Nada más que se llama distinto, pero es igual como el signo mayor o menor cuando hacíamos desigualdades, trabajaba exactamente igual que como la igualdad. Cuando le digo un menos 3 pasa como más 3, las mismas reglas. 4 positivo pasa para acá como menos 4. Multiplico por menos 1, me queda 7x distinto de 4, por tanto x es distinto de 4 séptimos. Es decir, esta función tiene como dominio todos los reales menos ese elemento. El 4 séptimos, si yo lo reemplazo el 4 séptimos aquí en esta función, me va a quedar 0 aquí abajo y no voy a tener imagen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando me preguntan el dominio de esta función, yo a los chicos en el colegio les enseño así, pero la profesora veo que lo hace por intervalo, así que ocupemos el intervalo. ¿Ya? Yo les enseño así a los chicos. Como ese es mi dominio, y yo tengo una restricción, esa, entonces yo les digo, el dominio son todos los reales menos el elemento 4 séptimos. Y ahí queda entendido, porque son todos los reales menos el elemento, porque el 4 séptimos es el único que no me va a resultar aquí, que no va a tener imagen. ¿Cómo le enseña la profesora? La profesora le coloca esto. Dice que el dominio va desde el menos infinito hasta el 4 séptimos, sin topar el 4 séptimos, o sea, con abierto en el fondo, y desde el 4 séptimos, sin tocar el 4 séptimos, hasta el infinito positivo. Creo que no sé si, no me acuerdo cuáles son los símbolos que ocupa la profe. Déjame echar una mira así, lo ocupo así. Déjame ver cómo la... Ahí está, yo lo ocupo así. Así hago yo el... Por lo visto, si la persona lo coloca así, entonces pueden utilizarlo así. Yo le vi acá que hizo exactamente lo mismo y fíjense, lo hacía con intervalos. Todo con intervalos, puro intervalo. ¿Ya? Yo creo que lo mejor, por ejemplo, este pareció el que yo hice y lo hizo con intervalo aquí. A mí en lo personal no me gusta mucho el intervalo. Yo prefiero ese. ¿Ya? Pero se basa siempre en que el denominador debe ser distinto de 0. Entonces, ¿qué hace aquí? Hizo esto, por tanto, le quedó así. ¿Ya? Después aquí explica la gráfica de esto, pero no la hace. Por si acaso, lo más probable es que no nos haga graficar esto, porque esto es una... Así que si la profesora se le hace graficar esto, ustedes alegan. No sé si van a ser de preguntas de alternativa. Yo creo que va a ser eso. Aquí, por ejemplo, aquí trabajemos con esto, ¿ya? Aquí dice, me está preguntando por los dominios y los recorridos, ¿ya? El dominio de esto, en el fondo aquí se ve automáticamente. ¿Qué valor de x no me funciona? Claramente, el 1. Fíjense, lo voy a ver aquí. X más 2 partido por x más 1. X más 2. Era f, ¿cierto? Me parece que era f. F. F de x. X más 2 partido por x menos 1. ¿Cuál es la regla? Que el denominador sea distinto de 0. Entonces nosotros le damos la orden a esto. Le decimos, ojo, esto tiene que ser distinto de 0, de lo contrario no tengo imagen. O sea, x debe ser distinto de 1. ¿Listos? Sí. Y ahí queda armado el ejercicio. Y distinto de menos 2. No. Si fuera menos 2, si fuera f de menos 2, buena pregunta esa. Si fuera menos 2, yo tendría que pasar, me quedaría menos 2 más 2, y abajo menos 2 menos 1. Aquí arriba me queda 0 y aquí me queda menos 3. Eso es 0. O sea, no hay... Sí, 0. 0 es un resultado, 0 es imagen. Ella. O sea, en el fondo. Solamente si que la de abajo sale Exactamente. En el fondo, si yo de 0, tengo no vale. 0 partido por 4, el resultado es 0. Ocupen su calculadora. 0 partido por 4, el resultado le va a dar 0. Pero, si colocan al revés 4 partido por 0, no existe. ¿Ya? Eso es una imagen.
Si yo ingreso un 4, el resultado me da 0. Por tanto, es una imagen. 0 es un número. Cuesta a veces verlo como un número, pero sí lo es. Es bastante discriminado el 0. Hay un libro, por si acaso, hay un libro hermoso del 0, que explica todas las facultades del 0, casi incluso filosóficas. O sea, hay gente que tiene tiempo para eso, ¿cachai? Esa sí que es paja. Hablemos del 0. En el siguiente ejercicio salía x cuadrado. A ver, lo único que no veo aquí, y eso es lo único que me tiene preocupado, es cómo calculó el rango. Me tinca que lo estoy haciendo con gráfico, pero quiero verlo. Aquí dice S, x más 2 partido por x cuadrado menos 1. ¿Recuerden? Esto tiene que ser distinto de 0, así que eso distinto de 0. Tengo dos posibilidades. Uno, aplicar la ecuación de segundo grado, donde A es igual a 1, B no existe, 0 y C es menos 1. Yo ocupo la ecuación de segundo grado, pero eso es una baja que no necesita. Porque como no tengo x al medio, ese menos 1 pasa para allá como más 1. X cuadrado distinto de 1. Para eliminar el cuadrado tengo que aplicar raíz cuadrada. O sea, voy a sacar la raíz cuadrada de este lado, x cuadrado, y la raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada aquí se va, me queda x. Y la raíz cuadrada de 1, recuerden esto, es 1 y menos 1. Tiene dos resultados. Más menos 1. Porque me está preguntando qué valor por sí mismo me da 1. 1 por 1 me da 1, pero menos 1 por menos 1 también me da 1. Por tanto, ambos son resultados. Y ahí está la solución del dominio. ¿Se fijan? Dice que entre 0 hasta el infinito al menos 1 no hay. Entre el menos 1 y 1 también existe, porque como tengo dos valores, como x me dio dos valores, me dio menos 1. Y 1 quiere decir que esos son los únicos que no funcionan. Es decir, dentro de una recta, aquí tengo la x, el 1 ahí, y el menos 1 no funcionan. Por tanto, todos los demás funcionan. O sea, aquí desde el menos infinito hasta el menos 1, sin tocar el menos 1, tengo función. El menos no me sirve. Aquí, entre el menos 1 y el 1 también tengo función, porque solamente estamos eliminando el menos 1 y el 1, no el rango. ¿Ya? Se eliminó particularmente el menos 1 y el 1. Y después seguimos para allá. Por tanto, me sirve entre menos infinito, el menos 1, el menos 1 sin tocar el menos 1, después entre el menos 1 y el 1 sin tocar ambos, y después entre el 1 y el infinito positivo. Y eso es lo que está explicando aquí abajo. Lo voy a agrandar aquí para ¿Eso cómo que... sería Ahí. en la forma en cómo usted lo escribe? Así como todos los reales menos, En este caso, sería como menos. Claro, que en este caso, si fuera así, fíjate que si fuera en ese sentido, se hace así. Bueno, eso se entendió, ¿cierto? No tengo para qué explicarlo. ¿Se entendió? Aquí dice simplemente el pasado, cuadrático, se ha convertido en resultados, entonces en la recta numérica, en el fondo, pensando en la pura recta numérica, esos dos son los que me fallan, así que ese rango me sirve, ese rango y ese rango. Si quisiera hacerlo como yo lo escribo, que también lo escribió la profesora, serían todos los reales. En conjunto uno puede restar. Cuando uno resta, cuando uno le coloca un menos, el menos es parte de una operación de conjunto. Al conjunto de los reales le voy a eliminar tanto el 1 como, o el menos 1 y el 1. Y es exactamente lo mismo, porque ahí estoy eliminando los elementos. Distinto sería que yo colocara esto. Ahí estaría equivocado porque yo estaría sacando un rango o un punto. No se hace así. Se coloca siempre, para eliminar elementos, se coloca un conjunto de llave que dice que estoy eliminando particularmente el menos 1 y el 1 del conjunto de los reales. Eso a mí siempre me ha encontrado mucho más fácil que esto, pero es divertido decir la cosa más complicada a veces. Pero matemática tiene un rango de que necesitamos que el niño ¿cómo se llama este adolescente? En el caso de usted, sufra, que exista un grado de tortura Que llore. y que exista un grado de dolor. Por eso de matemática como que disfrutamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí sigamos. Si se dan cuenta, estamos terminando. ¿Sí? Yo decía que esto era bastante más rápido. Ya, lo que me tiene preocupado aquí, lo que quiero ver después es eso. Fíjense, hay x menos 1, ahí hizo exactamente lo mismo, por tanto les quedó así. Lo que no caché muy bien es este. Porque, déjame una cosa, porque quiero ver, o sea, yo sé cómo hacerlo, pero quiero ver cómo lo hace la profesora, nada más, eso quiero saber.
Porque para no enseñarle algo que no, Tiene que investigar. que saquen a Kenbeck va a ser más paja molida que en realidad un resultado existencial correcto. ¿De dónde viene el paja molía? Cuando se hace la trilla. Ah, Cuando se hace la trilla, sacan el grano de la paja y lo que queda es paja molida, que simplemente para buscar el grano en la paja molida. Correcto. Una esa es la paja. explicación. Mire, estoy haciendo explicaciones de expresiones criollas, imagínense. Esto merece otra tortilla a la española, ¿cierto? ¿Cierto que merece otra tortilla a la española? ¿Cierto? Cuéntale que me quedó rico. Yo Y quise- ese era el precio. Correcto, correcto. Lo dijo el jueves pasado. Yo me Oye, sí acuerdo. pues, sí pues, sí pues. Ya, fíjense que aquí bueno, existe una forma para calcular los rangos, pero por lo visto la profesora aquí no lo ocupó. Así que el rango, recuerden que siempre corresponde a estos valores de acá. ¿Ya? Pero aquí no veo cómo hizo esto. ¿Cómo sabe que es el menor? Porque aquí se ve claramente que a la altura del 1 falla. Y aquí más o menos se cacha que a la altura del 1 también falla, pero es como por cachativa. Lo mismo acá. Aquí viene la función, viene la función de aquí desde el infinito. ¿Ya? Imagínense que viene del infinito, ¿no? Viene aquí y aquí da una curva y sube y jamás toca el menos 1. Por eso en X no toca el menos 1. Desaparece aquí. Aquí aparece una aquí abajo que también no toca el menos 1. Se ve claramente que no toca el menos 1. Va a una vuelta y sigue sin tocar el 1. Por tanto, se entiende que fue eso y después sigue acá. En el rango, aquí es donde me pierdo porque no sé cómo hizo esto. Entonces voy a tener que inventarlo. A ver, les voy a explicar cómo se hace, but cuadrado y no. Ya, se los voy a explicar someramente. Voy a hacer con ese primero. Aunque yo creo que lo va a hacer así, pero me da la impresión, pero no tengo idea cómo hizo eso porque no me lo explica. Yo les voy a explicar cómo se hace, nomás nada más, pero no veo cómo lo explica, no aplica función inversa, que eso es lo que estoy cachando. Lo explico ella en clase, ¿alguien recuerda eso, no? O sea, me refiero, estuvieron en Yo clase. recuerdo eso, pero del colegio. Sí, pues No lógico. de que lo haya dicho la profe. Yo tampoco creo que lo ha dicho, porque en el fondo aquí le falta una explicación a esto, porque claro, el dominio ya se lo acabo de explicar. De hecho, aquí está explicado el dominio. Aquí viene, en el gráfico viene explicado el dominio porque se basa siempre en que el denominador debe ser distinto de 0. Sea el polinomio que hubiera abajo, siempre se iguala a 0. Aquí lo hicimos con este, y también cuando lo hicimos con este, también nos pasó exactamente lo mismo. Yo lo demostré aquí, nos dio el polinomio con los valores que tenemos ahí. Dominio perfecto. Pero el recorrido no lo explica. Yo les voy a explicar cómo es el tema del dominio, pero el recorrido, pero es un poquito pajerístico. Pero lo voy a explicar. Voy a explicar este. ¿Ya? Y después vemos si podemos explicar este. Puede ser más complicado. Y con eso terminamos. ¿Cuánto nos queda todo esto? Nos quedan 10 minutos. Ya. Voy a tratar de hacer lo más flash posible. Espero que les esté sirviendo esto. Para este caso, aquí tengo la función f de x. Recuerden, f de x, x más 2 partido por x menos 1, es lo mismo que yo diga esto. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a buscar la función inversa. Es decir, voy a despejar la x. Voy a pasar todo para un lado y voy a bajar la pura x. Los pasos son exactamente iguales. Yo por eso creo que esto es una paja molida, porque no creo que la persona lo vaya a pasar, porque no lo veo. Pero de todas maneras lo voy a explicar por si acaso. ¿Qué se hace? Siempre. Como ya tengo mis restricciones hechas, ya encontré el dominio, ya no tengo ninguna restricción, ahora perdón, este que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. No olvidar poner la pantalla completa porque si no, no cachan ni una. Ahí sí. Este que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. O sea, me va a quedar y multiplicado por x menos 1 es igual a x más 2. Multiplico. XY menos Y es igual a x más 2. Recuerden que lo que estoy tratando de hacer es despejar la x. Dejar la x sola. Entonces, aquí la x que está sumando pasa al otro lado, restando, y la y pasa sumando. O sea, me va a quedar xy menos
X es igual a 2 más Y. La X pasó restando, la Y pasó sumando. Aquí factorizo por X. Me va a quedar Y menos 1 es igual a 2 más Y. Y el Y más 1 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. O sea, me va a quedar que X es igual a 2 más Y partido por Y menos 1. Esto se llama función inversa. Y para encontrar el recorrido, hago exactamente lo mismo que hacíamos aquí. Esto, aquí, X menos 1 distinto de 0. Aquí hago lo mismo, pero con S. Y menos 1 distinto de 0, por tanto Y tiene que ser distinto de 1. Entonces, si nos vamos al Power, no al Power, el PDF, se dan cuenta que exactamente lo mismo que había, nos quedó exactamente el mismo rango porque eliminamos exactamente el mismo valor. ¿Ya? El problema cuando tengo una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, se hace mucho más complejo porque hay que aplicar un logaritmo. Entonces yo creo que esto no lo va a aplicar. Por eso yo creo que por eso no pasó lo que es la función inversa. La función inversa para Sí, este no lo pasó. sí, no, No. no lo pasó. Yo creo que simplemente lo va a ocupar como gráfico. Así que ya tenemos eso. Listo. Yo insisto, se lo podría enseñar, pero es largo sobre todo con los cuadráticos muy largo y no creo que lo haya pasado. Entonces, preguntas, consultas, ¿quedaron más o menos claro con todo? Hoy día vimos, recuerden, partimos desde lo que era el concepto de la ecuación lineal, la función lineal, que es una recta, ¿ya? Que es un concepto de recta, ¿ya? Donde, ¿cómo la podemos interpretar? Una ecuación lineal siempre tiene una pendiente, m, que es el grado de inclinación, y el intercepto con el eje y, ¿ya? Por ejemplo, veamos un caso rápidamente aquí, a ver si esto ya simplemente retroalimentación. Vamos a ver aquí. Si tuviera, por ejemplo, esta función, donde la recta pasa aquí, y aquí tengo un valor 1, perdón, aquí tengo un valor 2, y aquí tengo un valor 1. ¿Alguien me puede decir cuál es la ecuación de la recta de eso? Sí sé que está difícil. Pero ahí está el concepto. Primero, recuerden que la ecuación de la recta es y Sería mx más b. 2x más 0 o algo así, ¿o no? Ya, es más 0, pero no es 2x. Recuerda que, Ah, ya. arriba siempre va la variable y después la variable x. Ah, cierto. Sería un medio entonces. Exactamente, por tanto, y es... Ah, ya. Yo estaba poniendo al revés, por eso dije 2. Ya. Exactamente. Ahí está, ese es el concepto. Ahí está. Pasa corta el eje Y en 0, por tanto, B es 0. Y como tengo aquí claramente desde este punto, sé que avanza 2 en X, abajo X, y avanza 1 en Y, tengo mi pendiente también. Ambas cosas. Listo. Ahí tenemos entonces un concepto de lo que era pendiente, ¿ya? O sea, de fondo, si les preguntan, no les van a preguntar, pero el fondo está diciendo solamente retroalimentación. Si tengo el número 3 y les digo este gráfico, ¿qué función es? F de X. ¿A cuánto corresponde? Repítemelo. ¿Era 0 o no? Porque no era constante. Es una constante claramente, pero ¿cuánto sería f de x? ¿A cuánto corresponde aquí? 3. A 3. Ah, 3. Simplemente 3. Para cualquier valor de x, el resultado siempre me da 3. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. ¿Cuál es el recorrido de la función? 3. El único valor que toma en el eje y. Veamos otros casos. Listo, con eso tenemos la retroalimentación de la recta. La parábola. Hay algunos casos como este. Ese. A distinción de este.
Me quedó horrible. La parabólica. A distinción de S. Fíjense, no tiene intersecto con el eje Y, por tanto, está claro. En ambos casos que corta el eje Y es 0. O sea, aquí. Y aquí. Esta palabra es probablemente la más fácil. Cuando solamente tengo x cuadrado, como A es positivo, es sonrisita. O sea, esta palabra es esta. Y siempre va a ser así. Cuando la A es negativa, o sea, cuando estamos hablando de una parábola con la concavidad inversa o concavidad negativa, queda ahí. Oh. Último. Nos quedan 2 minutos 40, todavía alcanzo un poquito más. Estrujarlos más. Otro caso es este. Cuando la recta toca justo un punto del eje X. Eso es cuando en la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4ac, eso, cuando eso me da 0, o sea, la fórmula de la ecuación de segundo grado, cuando eso me da 0 va a suceder esto. Va a tocar en algún punto mi parábola solamente en el vértice. Cuando la parábola aquí tuviera, si aquí le pusiéramos un numerito, un más 3, por ejemplo, quiere decir que esta parábola sube. Y en 3 y haría esto mismo, pero ahí. Ustedes pueden hacer varias, pero hay varios tipos de parábolas que se pueden ir mirando. ¿Ya? Ya, mis queridas niñas y niños, ¿consultas, dudas? Yo creo que estamos... DM. Al DM, claro. Listo, chicos. Creo que ahí estamos. Ojalá les vaya bien en la prueba. Ojalá les haya servido la clase. Y recuerden que siempre estamos aquí. Y por supuesto, recuerden decirle a la Luna que me debe otra tortilla en español. ¿Pero por qué otra tortilla? No sé, algo pasado. También puede ser unos fideos con salsa Alfredo. Ah, cállate. También puede ser. Ya, chicos, que estén muy bien. ¿Te vas a quedar tú con ellos? No. ¿Le quedará? Sí, creo Sí, que bueno, de acá estamos listos. Ya, chicos, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Ya, de nada, Chao, que estén muy bien. Esté bien. Chao, chao. Gracias, chao. De nada, que estén muy bien. Igual. Muchas gracias. Chaito.